Hermanos, vamos entonces a revisar el tema de la legitimidad de las confesiones de fe. Quisiera, hermanos, compartirles una breve analogía que me ha ayudado a entender la importancia de las confesiones en una iglesia local. Ustedes, hermanos, recordarán, y bueno, esta ilustración que voy a compartirles, aunque me ha ayudado a comprender el lugar, la legitimidad de las confesiones de fe en la iglesia local, pues no es perfecta, pero me ha ayudado, hermanos, y quisiera compartirla con ustedes porque tal vez también les pueda ser de ayuda. Ustedes, hermanos, recordarán allá en Génesis capítulo 1, en el día cuarto, el Señor crea las grandes lumbreras, ¿recordamos? Y a una de esas lumbreras se le llama la lumbrera mayor y a la otra la lumbrera menor. Bueno, sabemos que la lumbrera mayor es lo que llamamos el sol, la lumbrera menor, la luna, ¿verdad? Hay una razón por la cual una es mayor y la otra es menor, aunque juntas son lumbreras. Y yo diría que una de las razones por las cuales una es mayor y la otra es menor es que la mayor tiene luz propia, mientras que la menor no. Otra razón es que la mayor proyecta su propia luz, mientras que la menor refleja esa luz proyectada de la lumbrera mayor, ¿verdad? Me llama la atención que más adelante en Génesis 37, recordemos, José tiene un sueño en particular en donde ve el sol, la luna y 11 estrellas. Cuando José comparte la interpretación de ese sueño, o cuando comparte el sueño más bien a su familia, Jacob, su padre, entiende muy bien quién es quién en ese sueño. José le dice, soñé que el sol, en ese orden, la luna y 11 estrellas, y lo que sabemos, y Jacob, al dar la interpretación, él mismo se identifica en ese sueño con el sol, a su esposa con la luna, y como es una ilustración que el Señor usó, porque el sueño de José fue revelado por Dios, entonces es Dios mismo el que usó el sol y la luna para comparar a esposo y esposa en un hogar. Así que en un hogar, esposo es lumbrera mayor y esposa es lumbrera menor. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la legitimidad de las confesiones? A mí me ayuda mucho, hermanos, esta ilustración a entender que en una iglesia local las escrituras son la lumbrera mayor, el esposo. Tienen luz propia de la gloria de Dios, son inspiradas por Dios, tienen esa luz propia. Pero las confesiones de fe en una iglesia local son la lumbrera menor, no tienen luz propia de Dios, porque no son inspiradas por Dios, pero sin embargo tienen un papel importante porque finalmente ¿qué hacen? Reflejan la luz mayor de las Escrituras. Hermanos, con esta ilustración que me ayuda a entender la legitimidad de las confesiones, quisiera también que consideren conmigo, hermanos, entonces, que ellas son muy necesarias y legítimas, en tanto, hermanos, reflejan la luz mayor de las Escrituras. Entonces, amados, en una iglesia, las Escrituras son el sol mayor o el esposo del hogar. Brillan con luz propia del Señor, pero las confesiones tienen un papel importante, en el sentido de que, aunque no tienen la luz propia de la inspiración, sí reflejan esa luz mayor de las Escrituras. Y amados, quienes atacan la legitimidad y la necesidad de las confesiones de fe, generalmente presuponen que quienes somos confesionales, que las iglesias que somos confesionales, tenemos dos soles gigantes en la iglesia, no un sol y una luna, sino nos culpan de tener dos soles gigantes en la iglesia que se disputan la iluminación de la iglesia. Y hermanos, quienes nos atacan dicen que finalmente ese sol
escritural y el sol confesional van compitiendo a ver quién ilumina la iglesia, y finalmente el sol confesional termina eclipsando al sol escritural, y que las iglesias confesionales lo que terminan es asumiendo palabra de hombres. Hermanos, eso es una mentira, eso no es verdad. Las iglesias confesionales no tenemos dos soles en nuestra iglesia que se compiten por la iluminación de su pueblo, del pueblo de Dios. Solo hay un sol, es la escritura. Pero hay una luna que refleja esa luz mayor. Así que, hermanos, los agresores del confesionalismo aducen varias objeciones, pero quisiera hablar de dos que son muy generalizadas. No hay más tiempo para ampliar sobre otras objeciones, pero tratemos dos, las más comunes, las más generalizadas. Una de las objeciones más comunes de los que objetan, de los objetores del uso de confesiones, es que las confesiones de fe en una iglesia violentan la libertad de conciencia de los miembros de una iglesia. Ya miraremos por qué. Pero la otra objeción que aducen estos objetores es que ser confesional violenta la suficiencia de las Escrituras. Entonces, esas son como las dos objeciones más generalizadas, más comunes. Hay otras, por supuesto, pero estas también resumen las demás objeciones. Entonces, una objeción muy común es afirmar por parte de los objetores que las iglesias confesionales violentan la conciencia de sus miembros a través de exigirles, aducen ellos, el uso de confesiones, pero también que ser confesional violenta la suficiencia de las Escrituras. Respecto a la primera objeción, hermanos, tratemos la primera objeción. Es decir, que las confesiones de fe violentan la libertad de conciencia de los miembros de una iglesia. Quienes afirman esto nos dicen o afirman que exigirle a un miembro suscribirse a una confesión de fe es esclavizar su conciencia a palabras de hombres, en lugar de dejarla libre para sujetarse a la Escritura. Por supuesto, eso, como nos recordaba el pastor César, es una falacia argumentativa, pero vamos a responder, hermanos, brevemente a esa objeción. Recordemos, respondiendo a esta objeción, que las confesiones de fe, hermanos, al ser documentos estándar, al ser documentos públicos, eso ha quedado claro, ¿verdad, hermanos? Al ser documentos públicos, facilitan, no violentan, facilitan al creyente poder conocer lo que una iglesia cree antes de tomar una decisión de adherirse. De esta manera, hermanos, las confesiones de fe no esclavizan la conciencia, sino que la informan para que la persona quede libre de tomar sus decisiones. Con una mente libre, informada, un creyente puede, al conocer el contenido confesional de una iglesia, tomar sus decisiones. Hermanos, recordemos que precisamente un gran beneficio de tener una confesión como la tenemos nosotros, escrita, pública, es que el mundo puede saber con claridad lo que una iglesia cree. Asimismo, hermanos, cualquier creyente que quiera comprometerse con una iglesia particular será beneficiado si esa iglesia pone a su consideración con claridad lo que cree. Para eso se necesita el documento escrito. Y esa persona entonces podrá tomar una decisión sabiendo lo que esa iglesia cree, lo que confiesa. Pero hermanos, en cambio, afirmo que es un peligro verdadero para la conciencia de un creyente una iglesia no confesional. Es decir, yo estoy diciendo todo lo contrario. Que para la conciencia es más peligrosa, para la conciencia de un creyente es más peligrosa una iglesia no confesional que una confesional. Déjenme explicarles por qué. Porque en el mejor de los casos, hermanos, un creyente en una iglesia no confesional podría decepcionarse
con el tiempo al descubrir que esa iglesia sostiene errores o herejías que al principio no había descubierto. Y hermanos, eso terminaría afectando la buena fe y la conciencia de ese creyente. Entonces, hermanos, para la conciencia es más peligroso, para la conciencia de un cristiano es más peligroso estar en una iglesia no confesional. Porque en una iglesia confesional, esa conciencia informada puede tomar libremente una decisión de adherirse o no. Lo otro que podría pasar, hermanos, es que un creyente también podría decepcionarse al descubrir con el paso del tiempo en una iglesia no confesional y con luz del Señor, como pasó en muchos casos, en el mismo mío, que estaba sosteniendo y afirmando falsas enseñanzas promovidas por esos maestros, pero sin la comprobación bíblica que una confesión provee. Eso también termina afectando la buena fe y la conciencia de los creyentes. Pero hermanos, en el peor de los casos, para la conciencia es más peligrosa una iglesia no confesional, porque el creyente podría fácilmente aceptar una falsa enseñanza o una herejía ante la falta de un estándar confesional y de esta manera una persona ir a la muerte eterna sosteniendo una herejía, en el peor de los casos. Entonces, hermanos, ¿qué es más peligroso para una conciencia? ¿Una iglesia confesional o no confesional? Una iglesia no confesional es más peligrosa para la conciencia de un creyente. Sin embargo, aquí está la objeción. Se afirma que se esclaviza la conciencia de un cristiano cuando se le exige adherirse a una confesión de fe. De ninguna manera. Así que, hermanos, las confesiones de fe no violentan la libertad de conciencia de los miembros, sino por el contrario, informan con claridad al creyente con el propósito de que éste pueda ejercer su derecho a adherirse o no a una iglesia con pleno conocimiento de lo que ésta cree. Así que, mis hermanos, por otro lado, también tenemos que considerar que las confesiones de fe, al ser documentos, recordemos, didácticos, al ser documentos escriturales en el sentido de que se fundamentan en ella, no están diseñadas para someter a nadie en fe y conducta. Ese no es el propósito de una confesión de fe. Para eso está el sol mayor, la lumbrera mayor. No el sol mayor, perdón, la lumbrera mayor, es decir, el sol. Las escrituras en la iglesia tienen la autoridad sobre la vida y la fe del creyente, no las confesiones. Las confesiones no tienen ese propósito en la iglesia. Pero al ser documentos, hermanos, didácticos y escriturales, más bien ayudan al creyente a guiarle en la comprensión de doctrinas cardinales de la Escritura, a través de vocabulario teológico, son una bendición. Así que, hermanos, escritura y confesión de fe no están disputándose la iluminación de la iglesia. Más bien, las confesiones de fe son como ese ayo que nos va guiando hacia las escrituras. Así como un esposo y una esposa en un hogar bíblicamente van apuntando a un mismo propósito, a un mismo norte. Escrituras y confesión en una iglesia también van trabajando unánimes. No están disputando la iluminación de la iglesia ni la fe y la vida de los creyentes. Los roles están clarificados. De hecho, hermanos, recordemos que nuestra misma confesión de fe de Londres de 1689, en el artículo 21, en el segundo párrafo, defiende la libertad de conciencia de los creyentes. Dice así, este párrafo del artículo 21, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidos en esta. Y hermanos,
si creemos que nuestra confesión de fe tiene un carácter escritural, y lo creemos, hermanos, ¿verdad? Es decir, creemos que nuestra confesión de fe homologa, por supuesto en términos teológicos humanos, pero homologa la fe revelada y dada a los santos. Entonces, las confesiones no esclavizan la conciencia de los creyentes, sino que por el contrario, a través de un lenguaje humano y teológico, guían al creyente a comprender, a tener una mejor comprensión de las doctrinas cardinales de las Escrituras. Así que mis hermanos amados, en conclusión a esta primera objeción, escritura y confesiones de fe en una iglesia caminan en armonía en la edificación de la iglesia, siendo la escritura la lumbrera mayor, el sol, siendo las confesiones la lumbrera menor, esa luna que refleja, hermanos, la luz de las Escrituras. Pero pasemos, hermanos, a revisar algo sobre la segunda objeción. La segunda objeción, muy generalizada entre los objetores del confesionalismo, es que las confesiones de fe violentan la suficiencia de las Escrituras. Así que los objetores del confesionalismo afirman, hermanos, que una iglesia confesional finalmente va a terminar obedeciendo preceptos humanos confesionales, haciendo de las Sagradas Escrituras un libro insuficiente para la fe y para la vida del pueblo de Dios. En otras palabras, ellos dicen, las iglesias confesionales violan el principio de sola Scriptura. Así que, hermanos, nos va a ser necesario al responder esta objeción hacer algunas precisiones sobre lo que se entiende con la expresión teológica sola Scriptura. Puede haber confusión, como incluso hace unos años atrás la tenía yo. Y, hermanos, es curioso que la misma expresión sola Scriptura es una muy breve confesión de fe. ¿Por qué? Porque esta es una expresión teológica que intenta explicar algunas nociones básicas de la Escritura. Y como se nos recordó en estas conferencias, ya en el momento en que una persona intenta explicar en sus propias palabras lo que cree, ya eso se vuelve en un credo y si lo amplía en una confesión de fe. Sola Escritura en el contexto de la Reforma es una manera de explicar nociones básicas acerca de la Escritura, de su naturaleza, de su función. Sola Escritura es una expresión teológica que tiene adheridas varias ideas acerca de la Escritura. ¿Y por qué aclaro esto, hermanos? Porque muchos objetores de la confesionalidad no tienen problema en decir sola Escritura, lo cual es contradictorio entonces. Ahora, hermanos, cuando hablamos de sola Escritura, en su contexto original, en el contexto de la Reforma, se está comunicando la idea de que las Escrituras constituyen la única regla infalible de fe y de práctica para el pueblo de Dios, la única regla infalible. Pero esta expresión, hermanos, no implica que no hayan otras autoridades legítimas dadas por Dios. Por ejemplo, Dios mismo ha puesto a los padres en un lugar como autoridades, ¿verdad? El Estado tiene su autoridad para el pueblo de Dios también. En la iglesia misma Dios ha colocado autoridades legítimas. El asunto es que estas autoridades son falibles y la única autoridad infalible del pueblo de Dios es la Escritura. Pero no es la única autoridad. Es la máxima autoridad, usted puede expresarlo de dos maneras. Es la única infalible o es la máxima de todas las autoridades y es la máxima por ese hecho, porque es la única infalible, ¿correcto?
Así que, hermanos, el principio de sola escritura no excluye la legitimidad de otras autoridades, por supuesto, menores a la escritura. Y, hermanos, una de las implicaciones de la expresión sola escritura es la suficiencia de las escrituras. Una de las implicaciones del sola escritura es que las escrituras son suficientes para el pueblo de Dios, como lo afirma 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Las escrituras son suficientes para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Son suficientes en lo que tiene que ver con la fe, lo que debe ser creído, en lo que debe ser vivido para agradar a Dios. Las escrituras son, hermanos, suficientes. Lo que, reitero, no excluye otras autoridades legítimas puestas por el Señor. Y precisamente este es el punto que atacan los objetores de la confesionalidad, que nosotros, al tener confesiones de fe, finalmente terminamos tratando a las escrituras sagradas como insuficientes para la vida y la fe del creyente. Así que, hermanos, tenemos entonces que hacer otras precisiones. Mis hermanos, recordemos que aunque la Biblia es suficiente para el pueblo de Dios, estas necesitan ser interpretadas. La Biblia es suficiente, pero mis amados, las escrituras necesitan ser interpretadas. Y sabemos que dos principios básicos de interpretación de la escritura nos dicen que, primero, el mejor intérprete de la escritura es la misma escritura. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Analogía de la fe y analogía de las escrituras. Recordemos, esos pasajes claros deben iluminar los pasajes más oscuros. Los pasajes literales deben poner el contexto de los pasajes simbólicos. Los pasajes de la escritura que son más generales deben ser el marco en el cual se vean los particulares. En fin, ese es un principio básico de interpretación. Pero otro principio de interpretación importante es que las escrituras deben ser interpretadas, hermanos, no solo con la Biblia misma, sino también con la iglesia. Ese es otro principio de interpretación. Es decir, no podemos interpretar desconociendo lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha interpretado. Entonces noten, la Biblia se interpreta a sí misma, regla básica de interpretación, pero también a la hora de interpretar las escrituras, tenemos que hacerlo, no solo con la Biblia misma, sino también tenemos que hacerlo con la gran tradición intelectual ortodoxa de la iglesia, que, como ya el pastor César había explicado, tiene que ver con aquellos credos en la historia que nos han legado la ortodoxia. Recordemos cuáles son, con los que nos identificamos, porque hay muchos credos, ¿no? El credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de Calcedonia y el credo atanasiano, ¿verdad? Y por supuesto también con las confesiones de fe que se apegan a la Escritura. Hermanos queridos, eso es interpretar con la iglesia. Por eso se nos ha dicho en varias ocasiones, aunque suena muy esencial, muy básico, si yo interpreto la Escritura y digo algo, entiendo algo que nunca la iglesia dijo, ¿de quién tengo que desconfiar? De mí mismo. Es interpretar con la gran tradición de la iglesia a lo largo de los siglos, la gran tradición intelectual ortodoxa de los tiempos. Quiero que consideren este hecho. Pensemos en ese primer concilio en Jerusalén, allá en Hechos 15, no vamos a ir allí. Pero quiero que consideremos lo que a mi parecer es un
ejemplo hermoso para la iglesia en su labor de interpretación. Mis hermanos, ustedes saben que los apóstoles tenían autoridad de parte de Dios para traer decisiones inspiradas, palabra inspirada por el Señor, ¿verdad? Hermanos, ¿ustedes creen que ese concilio en donde se reunieron los apóstoles, ancianos y la iglesia, no lo hubiera podido, ese problema que se presentó allí de si los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos o si no? ¿Ustedes no creen, hermanos, que un solo apóstol podría haber zanjado esa discusión? Yo creo que sí. Un solo apóstol con la autoridad dada por Dios hubiera podido zanjar esa discusión y un solo apóstol hubiera podido decir, no hay necesidad de reunirnos. ¿Para qué? Soy apóstol del Señor y el Señor me ha dicho que el gentil no debe ser circuncidado para su salvación. Y dan las razones y hubiéramos quedado tranquilos. ¿Por qué el Señor colocó esa pauta hermosa en Hechos 15? Me parece que es un ejemplo valioso de lo que la iglesia debería hacer y de hecho hizo. Ese primer concilio fue una pauta inicial de los próximos concilios en donde ¿qué noción quedó? La noción que quedó es mejor no interpretar con criterios subjetivos y personales la Escritura. Miremoslo con los demás. Es un hermoso principio. Si aún, hermanos, los apóstoles en Hechos 15 se reunieron con más ancianos para determinar un tema que un solo apóstol hubiera podido zanjar, ¿por qué no lo tendremos que hacer nosotros, que no somos apóstoles, al tratar de interpretar las Escrituras? ¿Me comunico con este punto, hermanos? Muy bien. Ahora, mis amados, de hecho, como afirmamos en otras ocasiones en estas charlas, estamos interpretando con la iglesia cuando usamos terminología propia del contexto histórico de los credos y las confesiones. Me explico. Cuando las iglesias, así no sean confesionales, en el sentido de tener un documento escrito, adherirse a un documento escrito y estándar. Pero cuando las iglesias afirmamos que Cristo es de la misma sustancia del Padre, estamos confesando e interpretando con Nicea, con el primer concilio de Nicea. Cuando decimos que el Espíritu Santo procede de el Padre, pero también del Hijo, el filioque, que el pastor César nos explicaba aquí, estamos interpretando con el concilio de Constantinopla. Cuando decimos que las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, no se mezclan y no se confunden en respuesta al eutiquianismo, o que no se separan ni se dividen en respuesta al nestorianismo, estamos interpretando con el concilio de Calcedonia. Y cuando usamos el término Trinidad y tratamos de dar las explicaciones, estamos interpretando con el credo atanasiano. En fin, hermanos, el ejercicio interpretativo de la iglesia se hace con la iglesia también. Así que, amados, muchos de los que atacan las confesiones de fe bajo el supuesto de que socavan la suficiencia de la Escritura, también están exponiendo en términos teológicos, en el contexto de esas confesiones y credos, están explicando el ser de Dios, están explicando su cristología, su neumatología, en fin, en un contexto eclesiástico. Y hermanos, luego nos acusan de que el confesionalismo socava la suficiencia de las Escrituras y eso resultaría a ellos deshonesto, porque están usando terminología propia de los credos y las confesiones. Y es incoherente y es incorrecto, es honesto usar esto y no tener ningún problema en decir esto va en concordancia con lo que la iglesia ha confesado por años y poder tenerlo en un documento público. Ahora, hermanos, algo más sobre la sola Escritura.
hay que distinguir entre dos conceptos. Sola Escritura, que como ya les dije, no rechaza la existencia de otras autoridades. Eso está claro, ¿verdad, hermanos? Solo que pone la Escritura como la autoridad máxima por ser la única inspirada por Dios. Pero hay otro concepto que es nuda Escritura. Nuda Escritura. Está sola Escritura y está nuda Escritura. Y al parecer, hermanos, el concepto de nuda Escritura surgió en el contexto de la reforma radical anabaptista, en donde algunos, no todos, pero algunos dijeron, bueno, la Escritura al ser interpretada debe estar libre de todo presupuesto y de toda tradición ortodoxa y de toda noción de los padres apostólicos. De hecho, el término nuda significa desnuda. Es la idea de que, como decían estos reformadores radicales anabaptistas, al interpretar la Escritura debemos despojarla, desvestirla de todo lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de los siglos. Y esa noción de nuda Escritura está en la mente de muchos. Por ejemplo, aquellos que dicen, venga las Escrituras sin presuposiciones. Mis hermanos, eso es incorrecto. Ni se puede ni debemos. Siempre vendremos a la Escritura con unos presupuestos, pero siempre tenemos el deber de mirar la Escritura también, no solo con la Biblia misma, pero también con lo que la Iglesia ha interpretado. Lo triste de esto, hermanos, es que ese concepto de nuda Escritura, y bueno, en honor a la verdad, debo decir que no todos los anabaptistas lo creyeron. Baltasar Humayer, que también era anabaptista, sostenía el principio de sola Escritura, pero muchos de sus colegas afirmaban la nuda Escritura y estoy convencido de que ese mal concepto de interpretar la Escritura sin nada de la tradición ortodoxa llevó a cosas como la tragedia de Münster. Cuando dejamos de interpretar con la Iglesia, interpretamos ¿con qué criterio? El propio. Y podemos decir cualquier cosa de la Escritura. Es peligroso, hermanos. Tenemos que reconocer que la Iglesia del Señor, hermanos, no ha dejado de existir en estos 21 siglos. Hermanos, la Iglesia del Señor no comenzó con nuestros pastores. La Iglesia del Señor no comenzó el 31 de octubre de 1517 tampoco. Hermanos, la Iglesia del Señor tampoco fue la que existió en el primer siglo. La Iglesia del Señor ha estado en el pliego histórico siendo edificada por el Señor Jesucristo. Cristo no ha dejado de edificarla en ningún momento. Y amados, por ello es ilegítimo, es arrogante, es incoherente, es deshonesto quitarle a la Iglesia el papel histórico que ha tenido en la interpretación de las Escrituras cuando queremos entenderlas. Alister McGrath afirmó lo siguiente sobre la tradición eclesiástica. La tradición es como un filtro, dijo él, que nos permite identificar inmediatamente las enseñanzas sospechosas. El pasado aquí actúa como un recurso y una salvaguarda, controlando los desarrollos doctrinales poco útiles y ortodoxos, exigiendo que sus partidarios expliquen sus credenciales históricas y teológicas. Me encanta esta apreciación del doctor McGrath porque él trata la tradición intelectual y ortodoxa de la Iglesia como un filtro que nos permite identificar enseñanzas sospechosas. Ahora, hermanos, habiendo hecho esas observaciones de la Escritura, quiero que consideremos un pasaje, vayan conmigo a 2 Timoteo 1:13. Segunda Timoteo 1:13.
Antes de leer este pasaje, hermanos, nos será útil recordar que cuando uno lee 2 Timoteo, uno nota en Pablo, en la manera en que redacta su carta, una urgencia. Hay una urgencia, hay un afán en la manera en que la segunda carta a Timoteo, escrita por Pablo, está redactada. Hay una urgencia, hay un afán, hermanos. ¿Y cuál es ese afán? El afán es que el apóstol Pablo ve que su apostolado está llegando a su fin, en el sentido de que ve cerca su muerte. Yo creo que él ve más allá y está viendo la era apostólica llegar a su fin y está preocupado por el bienestar de la iglesia, que ya no va a tener apóstoles, sino va a tener ¿qué? Pastores y maestros. Y quiere instruir con afán y con urgencia a Timoteo para que se tome muy en serio su papel como pastor, como maestro de la iglesia. Y es como Pablo dejando un legado a Timoteo para que cuide de la iglesia. Y lo dice en los términos del verso 13. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabras preciosas. Hermanos, retén. En griego, esta forma de este verbo está en una configuración muy especial. Es un verbo activo, presente, es un imperativo, en modo imperativo, lo que implica, en términos claros para nosotros, que Pablo le está diciendo a Timoteo, continuamente tienes que obedecer el hecho de que tienes que poseer la forma de las sanas palabras. Es una orden, no es una sugerencia. Y es una orden que Timoteo tiene que cumplir continuamente a lo largo de su vida. Hermanos queridos, con esto, Pablo le está dejando un legado a Timoteo. Pero ese legado también me gusta en la palabra que aparece allí en el verso 13, en la forma. Ese legado aparece como una forma. La palabra forma podríamos traducirla como bosquejo, boceto, un modelo. Es como Pablo diciéndole a Timoteo: hijo, las sanas palabras están en un bosquejo ya predeterminado. Hermanos, eso es curioso y es muy interesante a la luz de lo que estamos viendo sobre el confesionalismo. Pablo precisamente le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no te es permitido tener tu propio bosquejo de lo que son las sanas palabras, sino hereda, guarda y entrega el bosquejo estándar. Esa es la idea. Es decir, que las sanas palabras deben estar en un bosquejo estandarizado. Mis hermanos, pregunto, ¿qué sentido tendría esta orden que Pablo le da a Timoteo si cada pastor, si cada creyente pudiera hacer su propio bosquejo personal de lo que son las sanas palabras? No tendría ningún sentido. Lo que estamos viendo entonces es que hay una orden categórica. Timoteo, no puedes tener tu propio bosquejo de lo que son las sanas palabras. Más bien recibe este bosquejo, este boceto de las sanas palabras, asúmelo, guárdalo y luego entrégalo igualmente. Este versículo nos está diciendo, hermanos, que las sanas palabras, ¿cómo se transmiten de manera más segura? De una generación a otra, en una forma, en un bosquejo, en un boceto. Eso es la confesión de fe, hermanos, para nosotros. Por eso es mejor, ya que todos confesamos nuestra fe, verbal o de manera escrita, es mejor y más seguro tenerlas de forma escrita, en una forma, dice Pablo, en un bosquejo, en una estructura. Así que, hermanos, las escrituras mismas nos mandan a guardar el mismo bosquejo
de palabras sanas y con fundamento apostólico. Por eso, hermanos, se supone que entre iglesias confesionales, y particularmente las que nos hemos adherido a la Confesión de Fe de Londres de 1189, se puede decir que hay un lenguaje básico que todas manejamos. ¿Por qué? Porque es el bosquejo que nos ha sido entregado y el que quisiéramos entregarle a nuestros hijos para que cuando ya no estemos, ellos lo retengan y asimismo lo entreguen a las próximas generaciones. Hermanos, conclusiones. Con todo esto, lo que hemos visto, hermanos, es que definitivamente las confesiones de fe son legítimas, pero también necesarias para la vida y la edificación de una iglesia local. No violentan la suficiencia de las Escrituras, de la misma manera que una esposa no violenta la autoridad de su esposo, aunque ella también goza de una autoridad en la casa. No la autoridad gobernante, pero goza de una autoridad, como lumbrera menor, reflejando la luz mayor de su esposo. Así que, hermanos, las confesiones de fe, concluyendo, no violentan la suficiencia de las Escrituras, porque acabamos de ver que es un imperativo bíblico, que es una orden escritural el confesar nuestra fe, basados en la revelación divina. Y eso es lo que intentan hacer las confesiones de fe, hermanos. Homologar lo que la Escritura dice en términos teológicos y humanos para la comprensión de la iglesia. Las confesiones de fe, hermanos, no violentan la suficiencia de las Escrituras, porque recordemos, si somos consistentes con el lema de sola Escritura, reconoceremos que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y práctica para una iglesia. Hasta donde entiendo, ninguna iglesia confesional jamás ha dicho que las confesiones de fe son la regla de fe y conducta para el pueblo de Dios. Ni aquí lo creemos. Y creemos en dos soles disputándose la iluminación de la iglesia. Pero reconoceremos con el sola Escritura que hay otras autoridades legítimas y que harán bien su papel en tanto se sujeten a la luz mayor de la Escritura. Y en ese sentido, hermanos, las confesiones de fe tienen una función importante en la iglesia. Son una autoridad menor, pero brilla con luz prestada. Son una norma que ha sido normada por la Escritura, que es la gran norma, la norma de normas. Además, hermanos, adoptar un documento confesional histórico libra a las iglesias, recordemos, de que éstas o sus maestros impongan su criterio personal, su juicio privado respecto a las doctrinas y a la práctica del pueblo de Dios. Muchas personas en iglesias no confesionales, es curioso, muchas personas en iglesias no confesionales terminan creyendo y regulando su práctica por lo que dicen sus maestros y pastores. Esto es interesante. Esa es la incoherencia de los objetores del confesionalismo. Ahora, hermanos, recordemos algo muy básico. No hay, quiero reiterar esto, hermanos, no hay disputa entre Biblia y confesiones de fe. No. Ahí no debemos ubicar la disputa, porque ya vimos que no. Juntas están trabajando armoniosamente, cada una en su rol, digámoslo así. La verdadera disputa está entre confesiones de fe escritas y confesiones de fe verbales. Esa es la disputa. Y reconocerlo nos va a ayudar, hermanos, a ubicar la discusión en donde debe ser. No poner la Escritura contra las confesiones, sino poner las confesiones verbales en contra de las no verbales y ver entonces, hermanos, donde hay incoherencia realmente.
Así que quienes afirman, la Biblia es nuestro único credo, o no soy confesional, sino que soy bíblico, necesitan reconocer que en el fondo lo que quieren imponer es sus juicios privados acerca de las doctrinas, y también necesitan reconocer que en muchos casos para hacerlo necesitan echar mano de credos y confesiones. Es incoherente nuevamente, hermanos, y deshonesto. Y hermanos, imagínense si sola escritura significara no interpretar la escritura con credos y confesiones. Imagínense que sola escritura significara ninguna legitimidad de otra autoridad menor. Entonces, ¿cómo sería un culto? Siendo coherentes con esa postura. Primero, el culto tendría que limitarse solamente a leer la Biblia. Porque si no se puede confesiones de fe y no se puede interpretar con los credos y demás, si hay que aplicar la nuda escritura coherentemente, entonces solo se podría leer. Porque en el momento de tratar de explicarla, ya que entraríamos en un problema. Imagínense, no podríamos tener cánticos en la congregación, porque mucho de lo que cantamos son composiciones, sí, basadas en la escritura, pero finalmente palabra ¿de qué? De hombres, composiciones humanas. No podríamos tener entonces cánticos. El culto tendría que limitarse a la reproducción de pasajes memorizados literalmente en la escritura. Hermanos, se acabaría el culto prácticamente. Y lo limitaríamos solamente a un aspecto de la adoración que creemos está regulada por el Señor. La lectura prácticamente se resumiría en eso. Y hermanos, entonces, ¿para qué están los pastores y maestros que el Señor estableció en la iglesia? De hecho, ni siquiera podríamos leer la escritura en español, porque la misma traducción es una interpretación. Nos tocaría leerla en hebreo y en griego. Y hermanos, no están los originales. No, nos metemos en un problema. Por eso, mis amados, las confesiones de fe tienen una función didáctica en las iglesias, a la par de esa luz mayor, la Biblia. Biblia y confesiones van como esposo y esposa en un hogar en armonía, trabajando con un mismo propósito. Amados, ser confesionales nos libra de confesar nuestra fe en términos propios, privados, que son un peligro, y nos garantiza confesar nuestra fe con una gran nube de testigos, los apóstoles y la iglesia universal y nuestra iglesia local. Hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas con la escritura, que ya es viva, ya es eficaz. Necesitamos atenderla y que el Señor también nos siga dando unidad y provecho en nuestro confesionalismo. Oremos.